Muy buenas. A ver, hoy nos metemos de lleno a descifrar el código químico que, bueno, está en todas partes. La química cuantitativa. Sé que suena un poco a rollo, pero en realidad pensémoslo como si fuera el gran libro de recetas del universo. ¿Por qué? Pues porque todo, desde esa aspirina que nos quita el dolor de cabeza hasta el café que necesitamos por la mañana, va de proporciones, de cantidades exactas. Así que nada, vamos al lío. Para que nos hagamos una idea, empecemos con algo que conocemos todos. ¿Nos hemos parado a pensar alguna vez por qué los productos de la piscina se miden con tantísimo cuidado? O sea, no es solo para que el agua esté transparente y bonita. Si te pasas o te quedas corto, te pueden picar los ojos o incluso puedes estropear la propia piscina. Pues esa precisión, eso es pura química cuantitativa en acción. Y claro, para entender esa precisión en algo tan grande como una piscina, tenemos que ir a lo más pequeño, al origen de todo. Así que vamos a sumergirnos en el primer concepto básico: ¿cómo se pesa una molécula? Aquí tenemos el concepto clave, la masa fórmula. Dicho así suena complicado, pero en el fondo es sencillo. Es, simplemente, la suma de lo que pesan de media todos los átomos que aparecen en una fórmula. Es como saber el peso de cada ingrediente de una receta antes de ponernos a cocinar. Es el primerísimo paso para entender cualquier compuesto. Y vamos a aplicarlo a algo conocido, para que se entienda mejor. La aspirina, por ejemplo. Su fórmula química es C9H8O4. Como es una molécula covalente, o sea que sus átomos están súper unidos compartiendo electrones como un buen equipo, su masa fórmula coincide con lo que llamamos su masa molecular. Son, en este caso, lo mismo. Y en esta tabla se ve el desglose perfecto. ¿Cómo se hace? Pues mira, cogemos los 9 átomos de carbono y los multiplicamos por su masa, que es 12,01. Luego lo mismo con los 8 de hidrógeno y con los 4 de oxígeno. Y así vamos sacando lo que aporta cada ingrediente al peso total de la molécula. Y ahora, el paso final. Es tan simple como sumar las masas que acabamos de calcular. ¿Cuánto nos da el total del carbono, más el del hidrógeno, más el del oxígeno? Pues ahí está, 180,15 unidades de masa atómica. Esa, exactamente esa, es la masa molecular de una única molécula de aspirina. Esto nos deja clarísimo cómo cada átomo de la fórmula contribuye, de una forma muy específica, al peso total. Vale, aquí está la clave de todo, el quid de la cuestión. Usamos un nombre u otro según el compuesto. Para los covalentes, como el agua, donde las moléculas son como unidades independientes, usamos masa molecular. Pero para los iónicos, como la sal, que forman una estructura que se repite como ladrillos en una pared, el término masa fórmula es más exacto, porque en realidad no hay moléculas individuales. Muy bien, ya sabemos calcular la masa si tenemos la fórmula. Pero, ¿y si fuera al revés? Vamos a darle la vuelta a la tortilla. Ahora nos ponemos el gorro de detectives químicos, a ver cómo, partiendo solo de las masas, podemos descubrir la fórmula secreta de un compuesto. Nuestra primera pista como detectives es la composición porcentual. Es básicamente lo que nos dice qué porcentaje del peso total de un compuesto corresponde a cada elemento. O sea, si un compuesto pesara 100 gramos, esto nos diría cuántos gramos son de carbono, cuántos de hidrógeno, y así con todos. Es la lista de ingredientes. Y aquí viene la pregunta del millón. Las fórmulas químicas no hablan de peso, hablan de cantidad de átomos. Entonces, ¿cómo narices traducimos esos datos de masa al lenguaje de los átomos, es decir, a una fórmula con sus numeritos? El proceso tiene 3 pasos, y el primero es fundamental. Tenemos que pasar de masa a moles. Pensemos en el mol como si fuera la docena de los químicos. Es una forma de contar muchísimos átomos a la vez. Una vez que hablamos en moles, todo es más fácil. Primero, convertimos la masa de cada elemento a moles. Segundo, dividimos todos esos valores por el más pequeño para encontrar la proporción. Y tercero, si nos salen decimales, multiplicamos hasta que nos queden números enteros, redonditos. Y este ejemplo con la hematita lo deja todo clarísimo. Partimos de las masas de hierro y oxígeno, las pasamos a moles, dividimos y ¡zas! Nos sale una proporción de 1 a 1,5. Pero claro, no podemos tener medio átomo en una fórmula, eso no existe. Solución, multiplicamos todo por 2 y el resultado es F2O3. Caso resuelto. Ojo, es muy importante recordar esto. Lo que acabamos de encontrar es la fórmula empírica, o sea, la proporción más simple entre los átomos. La fórmula molecular, que es el número real de átomos, podría ser un múltiplo de esta. Por ejemplo, la glucosa tiene una fórmula empírica de CH2O, pero su fórmula molecular, la de verdad, es C6H12O6. Entonces, ¿cómo damos el último paso?
Pues si tenemos la suerte de conocer la masa molecular real del compuesto, lo que hacemos es dividirla entre la masa de la fórmula empírica que hemos calculado. El numerito que nos sale, n, nos dice por cuánto tenemos que multiplicar los subíndices de la fórmula empírica para por fin tener el código completo, la fórmula molecular. Vale, hasta ahora hemos hablado de sustancias puras, pero seamos sinceros, en el mundo real casi todo lo que nos encontramos son mezclas. Así que vamos a ampliar el foco y a ver el panorama general, las disoluciones y una forma súper importante de medir su composición. Y esta cita lo resume a la perfección. El agua de la piscina, el café por la mañana, el aire que respiramos, todos son disoluciones, son mezclas. Por eso entender cómo se mide su composición es tan importante, no solo en química, sino en la vida misma. Para cuantificar estas mezclas, la herramienta estrella de los químicos es la molaridad. Es una medida de concentración que nos dice cuántos moles, o sea, cuántas partículas, de algo hay disueltas en un litro de disolución. Usar moles en vez de gramos nos permite comparar directamente la cantidad de moléculas, que al final es lo que reacciona. Este gráfico nos ayuda a visualizarlo. Un refresco normalito tiene una molaridad de sacarosa de 0,37. El té dulce, que está mucho menos concentrado, pues solo 0,05. Y ojo al vinagre blanco, que es ácido acético disuelto, tiene una concentración de 0,83. Esto nos ayuda a ponerle números a algo tan cotidiano como lo concentrado que está algo. Y llegamos a una de las cosas más prácticas y más comunes que se hacen en un laboratorio, la dilución. Es decir, cómo conseguimos pasar de una disolución que está súper concentrada a una que tenga la concentración exacta que necesitamos para un experimento. Lo normal es partir de lo que se conoce como una disolución madre o una disolución stock. Básicamente es una disolución muy concentrada que se tiene guardada para, a partir de ella, ir preparando otras más diluidas cuando hagan falta. Es mucho más práctico y eficiente. Y este es el problema del día a día en el laboratorio. Tenemos nuestra disolución madre súper concentrada y necesitamos preparar, por ejemplo, 1 litro de una disolución que esté mucho menos concentrada. ¿Cómo calculamos cuánta cantidad exacta de la disolución madre tenemos que coger? Pues la respuesta, por suerte, es esta ecuación tan elegante y potente. C1V1 igual a C2V2, es decir, la concentración inicial por el volumen inicial es igual a la concentración final por el volumen final. Y la clave de todo esto es que la cantidad de soluto de lo que está disuelto no cambia, solo estamos añadiendo más líquido para diluirlo, para espaciarlo más. Así que, fijaos, hemos hecho un viaje desde el peso de un solo átomo hasta cómo preparar disoluciones en un laboratorio. Desde la dosis exacta de un medicamento hasta lo dulce que está una bebida, estos cálculos están literalmente en todas partes. Así que la pregunta que queda en el aire es, de todo lo que nos rodea, ¿qué receta química nos gustaría descifrar ahora?